Yo sé que para muchos de repente lo que se hace o el estar en situaciones como esta a veces es un poco extraño. Creo que Margarita lo dijo. Dice la escritura que a veces para algunas personas esto es locura, porque no se entienden, porque es como estar en otro idioma, estar en otra cosa. Pero por eso Jesús fue tan claro cuando le dijo a las personas, especialmente a un sacerdote que se fue de noche, se llamaba Nicodemo, y le dijo: yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dijo: ¿cómo es eso posible? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, le dijo, lo que nace de carne, carne es; lo que nace de espíritu, espíritu es. Para muchos eso son palabras, vuelvo a reiterar, extrañas. Pero para los que hemos vivido ese proceso, no es extraño. Los que me conocen, algunos, yo durante a la edad de 14 años hasta la edad de 23 años consumí droga y anduve en todos esos caminos. Pero un día especial, un día 9 de abril del año 1983, llegué a un lugar, a una iglesia, donde había algo que yo nunca había vivido, no tenía idea de lo que era, una iglesia muy particular. Pero esa noche alguien predicó y habló acerca de algo que usted me pregunta, yo no lo recuerdo. Pero lo que yo sí sé es que al otro día, cuando salí de ese lugar, porque era una vigilia, algo había pasado en mi vida. Y es que había nacido de nuevo. Cuando uno nace de nuevo hay una particularidad que es muy, muy tremenda. ¿Cuál es? Todos nosotros somos pecadores. Todos. Algunos se creen santos, pero no lo son. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice que no somos pecadores. No pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender es eso. Y Dios quiere que los hombres tengan una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Cuando uno camina sin Cristo, voy a hablar de mí un poco, aunque quiero resumir a lo que Dios me habló para el día de hoy. Cuando uno camina sin Dios, aunque uno puede caminar en religión, hay que hacer una salvedad. Yo siempre creí en Dios. No soy una persona que no haya creído en Dios. Yo creía en Dios. Yo me acercaba, iba a misa de repente, me acercaba a cura, más de alguna vez me confesé y buscaba la salida a mis problemas y a todas mis cosas. Entonces, cuando uno hace un recuento de ese momento para atrás, yo a veces lo digo, lamentablemente uno tiene memoria. Uno como persona, como ser humano. Yo hice cosas horribles antes de conocer a Jesucristo. Cosas muy feas. Pero ¿sabes lo hermoso de todo esto? Que cuando la Biblia dice que tú naces de nuevo, de que todos tus pecados, todos esos, no importa lo que hayan sido, Él llega a decir que tus pecados pueden ser rojos como el carmesí. Pueden llegar a ser blanca lana. Porque dice que Él los toma y lo echa en lo profundo de la mar. Y como yo digo, pone un letrero: prohibido pescar. Porque Él se olvida. Y nos da una oportunidad de nacer de nuevo y vivir una vida nueva. Yo no sé cuántos de aquí, ahora, no me malentiendan. Yo sé que la vida a veces no ha sido tan mala, pero a veces uno quisiera tener la oportunidad de nacer de nuevo. Y esa es la oportunidad que Dios les quiere dar a muchos hoy día, que nazcan de nuevo. Hoy día es un día especial, damos gracias a mí se me olvidan los nombres, no es que a mi edad ya hay tanta droga que consumí, se me olvidan los nombres, Fabián y la gracia, dice mi esposa, siempre me está susurrando, y igual cuando estoy demorándome mucho, me mira mucho así, me dice, Fabián y Karina nos han dado la oportunidad de presentar a Valentino Milán, mira, tremendo nombre. Y es para mí una oportunidad, porque es una oportunidad de hablarle a ustedes. A muchos de ustedes no los voy a ver nunca más. Y espero que sí, que si no los veo aquí, los veo en algún otro lugar, porque hoy día nazcan de nuevo. Sería para mí maravilloso, para eso vivo, para eso vivimos nosotros, existimos como iglesia. Así que le damos las gracias a Dios por usar a ellos. Yo imagínense que para mí todo esto fue una sorpresa, porque alguien me dice de repente, oiga,
pero es Semana Santa. Yo, imagínate, a veces no tengo idea de los días que son Semana Santa. Y, pero ya estamos ya en esto, vamos. Ahora todos estábamos preocupados ahí del cóctel, ¿no? Pero Dios ha sido bueno, ahí están preparando el cóctel para el final también. Así que ha sido bueno con eso. Pero vuelvo a reiterar, lo interesante es eso, lo importante es eso. Yo no sé cómo estás viviendo tú, no sé cuál es tu vida, pero tengo la seguridad que alguien sí lo sabe, que es Dios. Y Él sabe la necesidad que tú tienes y la necesidad que a lo mejor tú tienes de nacer de nuevo. Y vuelvo a reiterar, una oportunidad maravillosa, piénsenlo, nacer de nuevo. Que todas las cosas sean hechas nuevas, que olviden, ¿saben qué? Yo les puedo decir una sola cosa, se abre un mundo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque tú puedes decir algo, lo que la Biblia dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Que a tu vida se suma a Dios. Ya no como un ser ausente, no como un ser lejano, sino como un ser presente. ¿Saben por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, Jesús les dijo a ellos en un momento cuando ellos iban a ir a morir, se supone, iba a ir a morir y tiene que ir a la cruz y le dice a ellos, ¿saben qué? Se van a poner tristes ustedes, pero no se pongan tristes porque, bueno, Él va a resucitar. Bueno, perdón, a veces se me va la idea. Bueno, pero lo importante, vuelvo a reiterar, es la oportunidad que usted tiene de nacer de nuevo y de esto ya. Voy a ir a lo que tengo que ir. Hay un hombre en la Escritura que se llama Job. ¿Quién conoce a Job? Yeah. Job es uno de los libros más antiguos que hay en la Biblia. La Biblia, cuando usted la lee, no es un libro cronológico. Usted no está en orden, ¿ya? Si usted comprar una Biblia cronológica, se sorprendería. Entonces, Job se cree que es uno de los libros más antiguos. Se cree que Job vivió en la época del principio, que fue un patriarca. Entonces, él, voy a ir contando la historia más que nada, tuvo una situación muy particular. Era muy bien considerado por Dios él, muy bien considerado por Dios. Y dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él. Y entre ellos vino Satanás. Usted me dirá, ¿cómo? Satanás, se lo explico, era un querubín protector, era un arcángel. Él se reveló en un momento determinado de su historia y dijo, yo soy como Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya, adiós. Y partió. Y ahí él se convierte en el enemigo de Dios. Entonces, él siempre ha estado buscando. La Biblia dice que anda buscando hurtar, matar y destruir. Es lo único que quiere hacer de este mundo cada día más malo y todos nosotros estamos conscientes de eso. Entonces, este hombre que es un buen hombre, y Satanás viene y le pregunta a Dios a él, ¿qué estás haciendo? Vengo de rodear el mundo. ¿Y qué estás haciendo buscando? Buscando a quien devorar. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice, ¿pero para qué? Tú lo tienes rodeado, le va bien. Y Dios lo autoriza de alguna manera a que lo tome. Esto es como una prueba de fe que tiene que vivir Job. Y dice que si usted quiere, si tiene su Biblia, léalo, una historia bien alucinante en el Job 1 y 2. Y dice que viene entonces y le empiezan a ocurrir cosas a Job. ¿Qué le empiezan a ocurrir? Él era un hombre rico, muy, muy rico. Cae la bolsa, los negocios tal, todo le va mal. Entonces queda 0 pesos. Primero. A eso se suma que empiezan a ocurrir algunas desgracias. Él tenía 10 hijos, entre mujeres y hijos. Y se empiezan a morirse los hijos. Y no se le muere uno, se le mueren todos los hijos. Llegó un momento en la historia de ese hombre que lamentablemente aquí quedaron mal paradas las mujeres. Porque la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, ¿acaso puedo recibir de Dios solo cosas buenas y no cosas malas? Ya, pero el asunto ¿cuál es? Que en este proceso de él empieza a pelear con Dios. Obviamente, cualquier persona en esa situación empieza a exigir, pudiéramos decir, explicaciones. Y él hace una pregunta, y le hace una pregunta que no es menor a Dios. ¿Volverá el hombre a vivir? Ahora piensen lo que significaba para él eso. La Biblia dice, hay dos cosas. Una, dice Tesalonicense, Pablo está hablándole a un grupo de personas que tienen algunas dudas y le dice,
que no sean como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. ¿Ya? Pero eso no lo sabe Job. Estamos hablando de 2000 años de Cristo hacia adelante, de ahí hacia atrás, aproximadamente 3000 y tantos años para atrás. Tenemos desde Génesis a Nuevo Testamento 4000 años, del Nuevo Testamento hasta nosotros 2000 años, 6000 años de historia. Entonces él no lo sabe. Y él se hace esa pregunta. Y él dice bastantes cosas en el capítulo 14, pero la pregunta es esa: ¿volverá el hombre a vivir? Y en todo ese proceso él sigue hablando y peleando de alguna manera con Dios. Y dice otra cosa más adelante en Job 19, 27 adelante. Dice, y asevera una cosa: sé que mi Redentor vive. Eso es lo que él sabe. Y así él vive. Entonces, obviamente, la pregunta que él se hace, que para adelante empiezan a hacérsela, no es menor. Ahora, en la historia humana, si uno lo piensa, los que le gusta la historia, y me gusta mucho la historia, el hombre como tal, nosotros mismos como país, si pudiéramos darnos cuenta, y aquí se rieron de mí hace un poco tiempo atrás, estoy enseñando el libro de Ezequiel, y hablaba de algunas situaciones particulares, y se rieron de mí, porque yo les decía, hablando de mí cuando era niño, cuando uno no, en muchos lugares no había, habían pozos sépticos, no habían confores, cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando uno piensa en la historia del hombre como tal, nuestro país podemos decir de cuándo, de los 80 para adelante, empezamos a tener una vida un poco mejor. Piensen en la historia humana. La historia humana, cuando usted va hacia atrás, cuando uno piensa, por ejemplo, en los ingleses y cómo habían, porque no había clase media, habían ricos y no pobres, eran miserables. Los niños morían en la calle. Entonces, si la vida en sí, si la historia humana es esto, digamos, de alguna manera que yo estoy mencionando, ¿no es cierto? Si la vida es que algunos prosperen, y lamentablemente la gran mayoría de estos que prosperaban eran malos, pues. La Biblia dice que eran personas de mal corazón, eran malos, no les interesaban los pobres en realidad. La Biblia hace presente en el Salmo 37, 73, acerca de eso, acerca al creyente, le dice que no se preocupe de eso. Ahora, vuelvo a reiterar, si eso es todo del mundo, si el mundo ha existido siempre para que vivan 70, 80, dice la Biblia, ahora se vive un poco más y después nada, ¿saben que esto es injusto? Es un mundo terriblemente injusto. ¿Vivir para qué? Piensen, vuelvo a reiterar, si usted va a la historia y ve estas cosas, cuántos niños, cuánta gente pobre, cuánto sufrimiento. Pero lo que ocurre con esto es que esto no es así, po. Si fuera, vuelvo a reiterar, si el mundo se tratara de eso, no existe la justicia. Pero sabemos que no es así. Sabemos que vamos a sobrevivir a la muerte y a la tumba. Hoy día, se supone, hace 2000 años atrás, hoy día, ojalá todos los creyentes realmente tuvieran el sentido de poder celebrar esto como debe celebrarse, pero mucha gente lamentablemente simplemente lo toma como muchos toman los días libres, como para relajo, no para pensar ni para considerar. Pero hoy día, se supone domingo de resurrección, hasta el día de ayer, hasta la noche de ayer, había un montón de gente muy triste. Eran todos los discípulos de Jesús, las mujeres estaban hechas pebre. Su pensamiento del día de ayer era venir, preparar a Jesús para la tumba, y su pensamiento era, ahí pusieron una imagen porque habían puesto una piedra ¿quién nos va a correr la piedra? Y cuando llegan, se dan cuenta que la piedra no está corrida. Y no solo no está corrida, sino que adentro no está Jesús. Y no solo no está Jesús, sino que afuera hay unos ángeles que le dicen, hey, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, esto se trata de esto en realidad. La religión, lamentablemente, si usted se pusiera a pensar en la religión budista, en los mahometanos o en los musulmanes, en todas las religiones, Confucio,
Todos esos hombres que fueron sus líderes, si alguien buscara los huesos de ellos, los va a encontrar, porque ellos murieron. Pero Jesús murió, sí. Pero el tercer día, ¿qué? Resucitó. Y de eso se trata esto. Este problema del escepticismo, porque es un escepticismo. Mucha gente dice, no, ¿cómo eso es posible? Eso no ocurre. Entonces, esto no crean, aún en la iglesia ha habido escepticismo. Hay una iglesia en particular, la iglesia de Corintio, que es una iglesia que fundó el apóstol Pablo, donde se habían metido personas dentro de la iglesia para decirle a la gente que la resurrección era una mentira. Y él le empieza a decir, si la resurrección es una mentira, si Jesús no resucitó, vana nuestra fe. ¿Sabe qué? Yo, que llevo en esto 40 años, significa que usted debería mirarme a mí con la misericordia más grande y decir, qué tonto. Ha estado 40 años creyendo eso. Así dice él, que debiera ser su pensamiento acerca de mí y de todos nosotros que hemos caminado con Cristo. Y lo dice, así que hermanos, quiero recordarles el evangelio que os prediqué, el mismo que recibiste, en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois salvos, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otra manera habéis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado al tercer día según las Escrituras y se apareció a Cefas. Este hombre que está escribiendo se llama Pablo. Él originalmente se llamaba Saulo. Él era un fariseo. ¿Ha visto estos judíos con los...? Él era uno de ese grupo de personas, fariseos. Él no creía en Jesús, porque los judíos no creen en Jesús. Ellos van a creer en Jesús en el futuro. Y él perseguía a la iglesia. Si usted leyera la historia, dice que él iba camino a Damasco con documentos y con gran enojo e ira y muy entusiasmado porque iba a perseguir a los creyentes. Pero en el paso hacia allá le apareció alguien en su vida. Y le dice, Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo. Este mismo Cristo que él estaba negando, se le aparece vivo a él. Y esto es lo tremendo porque si usted lee este capítulo es tan interesante. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia nuestra, y no solo nuestra, sino del mundo entero, cuando tú vas a un juzgado y te piden testigos, ¿cuántos testigos te piden? ¿Sabe cuántos testigos hay de la resurrección de Jesús? Pablo le está escribiendo a un grupo de personas y le dice, ¿saben qué? Y si no me creen, vayan y pregúntenle al Juan. Pregúntenle, están vivos. Ellos lo vieron. Si esto no es un cuento. Y lo más lamentable de todo esto, para los que lo piensan que es un cuento, que tú tienes un problema. Y todos tenemos un problema. Que nosotros cada día sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos muriendo. Nosotros somos como una flor. Cada día estamos muriendo. Si yo te levanto el zapato, a lo mejor voy a encontrar tu fecha de caducidad. Vence. ¿Sabes tú cuándo vas a vencer tú o no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde vas a ir a dar? ¿Al limbo? No. ¿Cómo le llaman? Le digo el perro con purga, ¿al purgatorio? Tampoco. El purgatorio no existe. Entonces de eso se trata esto. Se trata de que tú realmente puedas traer a Jesús en tu corazón y si hoy te tienes que partir de este mundo, tengas la seguridad de saber que tengo a Jesús. Y esto porque es tan importante, lo que yo dije al principio, somos pecadores. Ninguno de nosotros va a llenar la medida. Aquí a mí yo amo la Escritura, ¿por qué? Porque es maravillosa. Un día Jesús viene y a él le encantaba. Como alguien decía, si hoy día viniera Jesús, ¿usted cree que lo va a encontrar aquí? No sabe dónde lo encontraron, ¿no? Es lo que voy a decir. En una discoteca a lo mejor. No que vaya a bailar a la discoteca. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde él hizo algo por alguien y ese alguien quiso ser recíproco con él e hizo una fiesta.
Este hombre que hizo la fiesta era un cobrador de impuestos. Era una persona odiada por el judío, pero odiada. No lo invitaban a nada. Y él trajo a todos sus amigos cobradores de impuestos. Y Jesús estuvo ahí, y los discípulos estaban ahí. Pero los santos, porque hay santos, los religiosos, esos que andan mirando la paja en el ojo ajeno, ¿no se han encontrado con esa gente? Está lleno de esa gente. Esa gente está, oye, ¿cómo está él con los pecadores? Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Yo no he venido a los santos, yo vengo a los pecadores. Eso es lo que yo dije al principio. Entonces tú y yo somos pecadores. Tú y yo, si Dios nos manda y nos manda a buscar, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Él? ¿Con qué te vas a presentar tú? No es que yo soy bueno. Yo te voy a decirte mentiroso. No es que yo, no. Si tú eres honesto en tu corazón, ya te das cuenta que yo lo digo. Y este mismo hombre, por ejemplo, este mismo que más adelante dice, Dios vino a salvar a los pecadores y dice, yo soy. No dice, yo era. Yo soy el primero. El salmista, ese rey David que usted ha leído por ahí, él le dice a Dios, Señor, ten piedad de mí, porque mis pecados siempre están delante de mí en contra de ti. Siempre. Entonces, cuando uno lee lo que dice aquí, dice, porque ante todos transmití que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Te he leído que desde las 9 de la mañana a las 12 del día, cuando Jesús muere en Jerusalén y la tumba está ahí, Israel está ahí. Israel no es mentira. Una reina le preguntó a un judío, dame evidencia de que Dios existe. Le dijo, yo, los judíos. Los judíos es la única nación que Dios creó, que los apartó. Entonces, estos hombres... Estos hombres judíos que estaban ahí, ya vuelvo. Ya, entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ya, gracias Señor. De las 9 a las 12 hubo oscuridad. ¿Saben por qué o no? En ese momento él hace un clamor. Por favor, aquí hay hartas cosas que uno no le alcanza a mencionar. Jesús es Dios. Jesús nació en un cuerpo humano porque experimentó todo lo nuestro. Él es Dios, Dios. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él es Dios, ¿ya? Entonces, Él es justo. Y ese momento donde ya está oscuridad, Él clama una oración muy sencilla que algunos la conocen. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué lo desamparó? Él nunca se había separado del Padre. Le volvió la espalda. ¿Saben por qué? Porque todos los pecados nuestros y del mundo se lo adjudicaron a Él. Todos. Y Dios, la justicia de Él, la adjudica a nosotros. A la gente le cuesta entender eso. Dios me mira y ¿sabe cómo me ve? Santo. Pero no porque soy santo, porque me ve a través de ¿quién? De Jesús. Sí, por eso es tan importante la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, como dice la Escritura, nuestra fe, ¿qué es lo que es? Vana. Pero sí resucitó. Entonces dice, ante todo transmití que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Alguno de ustedes sabe el credo de los apóstoles? Un buen católico antiguamente se lo sabía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido. Eso, un buen católico debiera sabérselo. Si usted no se lo sabe y es católico, es un mal católico. Entonces, en ese credo, porque aquí esto, para que usted se dé cuenta que esto no es un cuento, no es una fábula. Esto no es fábula. Los hombres han existido siempre, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó con todos esos hombres que han muerto antes de que Jesús viniera? La Biblia dice que Dios juzga a las personas conforme a qué? A sus conciencias. Jesús en Lucas 16 enseñó acerca del lugar de tormento, un abismo
el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, se supone que murió un viernes, resucitó un domingo. ¿Dónde creen ustedes que fue a dar? Y ahí el credo dice que fue a los infiernos, dice. ¿A qué creen ustedes que fue ahí? Fue a buscar a las personas que habían muerto en fe. Por eso Jesús, yo esto se lo dijo a un hombre, cuando estaba en la cruz del Calvario, habían dos más al lado de él. Estos eran criminales. Por favor, la cruz del Calvario, la cruz, llevaban a los asesinos, a los más viles. Es como hoy día fusilarlo, darle la corriente eléctrica a un violador, a la persona más mala, ponerlo en el lugar. Ahí pusieron a Jesús. Y hay dos. Se empiezan a burlar de él, pero uno de repente le cambia el switch y le dice, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese lugar llamado seno de Abraham se llamaba el paraíso. Y ahí iba la gente que había muerto en fe. Ahora algo interesante. Jesús muere, resucita. Todas esas personas son trasladadas de allí hacia el cielo. Por eso veía aquí, vuelvo a reiterar, hay una cantidad de cosas que yo te animo a que leas. Pero ahí dice algo interesante. El mismo hombre que está escribiendo aquí en 2 de Corintios, en 2 de Corintios va a escribir otra cosa. Va a decir, conozco un hombre, dice. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al tercer cielo. Y más abajo dice después, fue llevado al paraíso. Porque esto se cambió. Por eso, ¿hacia dónde voy nuevamente? Cuando uno piensa en la resurrección de Jesús, cuando piensa en lo que Pablo está diciéndoles a ellos, si Jesús no resucitó, todo esto es vano. Y él le va a dar testimonio de esto. ¿Por qué? Porque reitero lo que dije al principio. Voy a leerles un texto. 1 Corintios 4:13. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Vuelvo a pensar en Job. Job tiene 10 hijos que han fallecido. Y se pregunta, ¿van a volver a vivir? Sí. ¿Por qué? Porque esas personas fueron a dar al seno de Abraham y de ahí deben ser trasladados hacia arriba. Entonces, hoy nosotros tenemos personas que han fallecido. Yo tengo a mi mamá. Yo soy hijo único, una madre soltera. Y ella murió en Cristo. Se supone que está ahí en el cementerio sus huesitos. Pero ya no está ahí. ¿Por qué? Miren, hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuánta gente piensa de que los fallecieron? Si están en Cristo, están en un buen lugar. Si no estaban en Cristo, no están en un buen lugar. Y yo voy a decir algo muy, muy cierto. El mismo Lucas 16 da testimonio de una persona que fue a ese lugar. ¿Sabe que las personas que están en ese lugar, saben lo que quieren o no? Porque ellos están conscientes de quiénes son, de todo. ¿Saben lo que quieren? Que ojalá sus parientes atiendan a lo que ellos no escucharon, para que ellos no vayan a dar al mismo lugar que ellos están. Y esto no es chiste. Yo reitero. El día menos pensado, el otro día todos vemos noticias, ¿no? Un Suzuki Baleno se chocó en Santiago, 3 niñas, jovencitas. ¿Ustedes creen que ellas pensaban que iban a morir? Venían de un concierto, pasándolo bien. Si usted ve los obituarios que antiguamente no sé si todavía existirán, en el Mercurio al final salían las personas que habían fallecido. Y usted lee las jóvenes, niños, de todas las edades. Vuelvo a reiterar, entonces aquí hay ese problema. Y dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo que ha dicho por el Señor, afirmamos que nosotros que los que vivimos hayamos quedado hasta la venida del Señor. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Voy a leer otra versión, por favor, no quiero leer solo esta versión. Me gusta la otra versión. Que es la Reina Valera, que seguramente todos ustedes tienen en casa, o los Nuevos Testamentos que pueden. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús resucitó. ¿A dónde se fue?
al limbo, están algunos, o sea. La Biblia, y esto es lo tremendo, la Biblia dice en Hechos 1 que él murió, resucitó, como está dando testimonio aquí, y dos ángeles, porque él desapareció delante de ellos. Y la Biblia dice que él fue y está delante del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros. ¿Pero dónde es eso, po? Entonces, por eso yo te animo, si tienes Biblia, léela. Yo me entusiasmo en realidad, perdónenme. Quiero leerle otro texto, más o menos para tratar de dilucidar un poco esto. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Perdón? ¿Quién de ustedes ha hecho el Padre Nuestro alguna vez? Levanten la mano, por favor, sean valientes. Ya, sean valientes. Como nunca he hecho un Padre Nuestro, no te creo. Padre Nuestro, ¿qué dice? ¿Que estás dónde? En los tercer cielo. ¿Te acuerdas que yo se lo dije, no? Pablo dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado ¿dónde? Al tercer cielo. Este cielo, los planetas y el tercero donde vive Dios. Donde va a venir de su santa ciudad. Entonces, de esto vuelvo a reiterar. Yo sé que soy medio misceláneo ese, pero de eso se trata esto, mis hermanos y amigos. Yo creo que usted tenga fe. Yo creo que usted de verdad, si usted quiere a Jesús en su... Y vuelvo a reiterarte, vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Es lo mejor que te puede pasar. A mí hay dos cosas que me han pasado en la vida, que son lo más hermoso que hay. Una es conocer a Jesús. Y segundo, conocer a esa mujer. Que llegó a los 3 días, no, a los 3 meses creo, a la iglesia donde yo llegué a conocer a Jesús. Tenemos 41 años de matrimonio, 2 hijos, 5 nietos. Yo le doy gracias a Dios. Yo le digo algo, yo les decía, madre soltera y único hijo, yo cuando era niño, yo vivo en Forestal, a Loma Sur, por eso conozco todo lo que es la pobreza también. De repente mi mamá salía y yo iba para afuera y miraba y no veía llegar a mi mamá. Y yo decía, si mi mamá se me va, yo voy a quedar solo en el mundo. Habían tíos, pero uno estaba solo en el mundo. Porque la familia de mi mamá era de mejor vivir que el nuestro, de más dinero. Mi mamá era la pobre. Y yo pensaba eso. Yo hoy día a mis nietas y a mis nietos trato siempre de decirle a ellos por lo que ellos existen y darle gracias a Dios. Y yo lo he dicho, si yo no vengo a Jesús, tenga la seguridad, yo estaría muerto. Yo consumía droga. Y segundo, sería alguna de estas personas que una vez lamentablemente ve por ahí. Yo veo gente de mi edad y yo digo, así estaría yo, pero no creo que estaría muerto, no hubiese resistido. Y el que hizo cambio en mi vida fue Jesús. De eso es lo que yo te quiero hablar una vez más. Y espero que tú lo entiendas, porque Dios es el que te está dando esta oportunidad, no soy yo, es Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el Evangelio de Jesús. Dios te está dando esta oportunidad. Entonces, eso es real y el apóstol aquí tiene que hablar con estas personas y ponerles las cosas en claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, ¿saben qué es esto? Uno tiene que ser tan consciente y honesto. El mundo, lo único que trata, dice el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Tú te metes a YouTube, ¿te has dado cuenta de cómo tratan de sacarte, de convertirte? No sé, yo ya me sorprendo con YouTube en realidad. Las noticias, y escuchaba hace poco un periodista que lo echaron de Chilevisión, un joven que era corresponsal extranjero, y él estaba contento porque decía que él estaba de las 5 de la mañana hasta las 1 en Chilevisión, y con este famoso José Luis Rodríguez, ya no sé cómo se llama, y todo esto, saben que Chilevisión lo que más habla son de delincuencia, portonazo. Y dice que él salía de ese lugar y estaba así como, llegaba en las mañanas a un semáforo, así, y eso es lo que el mundo está haciendo, creándonos miedo. Y eso es Satanás detrás del mundo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Que disfrutes la vida.
Pues te digo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, yo te voy a invitar de ahí a hacer una decisión. Yo reitero, yo la hice estando drogado. ¿Hay alguno drogado aquí o no? Yo la hice, le cuento marihuana, anfetamina, una droga que hasta el día de hoy no tengo idea qué es lo que era, que un amigo me dijo y que compartimos. Yo llegué, lo único que recuerdo, llegué donde volvimos a un bar, desenvolverme una pelea, terminé en mi pieza mirando al cielo y lo único que decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 2 anfetaminas y a caminar. Ese día conocí a Jesús. Vos te digo, y cambió, aquí estoy. No te digo que he sido perfecto. Me he caído, pero me he levantado. Porque como he dicho siempre, ser creyente no significa no caer. Ser creyente significa no permanecer caído. Si alguno es creyente y se cayó, párese. Igual que los niños. Los niños, dice, si no somos como niños, el niño se limpia, va para adelante. Entonces, él le está diciendo a ellos, no sé, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Te hago una pregunta. Todos tenemos vecinos medio locos de repente ya, pero imagínate que tienes un vecino lo peor de la calaña, violador, asesino, todo. Y alguien viene y te dice a ti que la única manera que él pueda ser salvado, y tú tienes un solo hijo, que tú le des tu hijo, ¿tú se lo darías? Yo no, ni loco. Pero Dios sí. Dios sí. Y por favor piensen, los que puedan, vean La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es cruda, yo no me gusta verla. ¿La han visto? Véanla. Eso es lo que Él hizo por ustedes, y por nosotros, y por el mundo. Y eso es real. Y Él sufrió por nosotros. Dice la Biblia que lo estimamos como... Por eso dice, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y que apareció a Cefas, este es Pedro, después a los 12, después más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es como que yo le digo esas cosas que yo quisiera no acordarme. Dice que ahí están, pero no están. Porque Él sí murió por mis pecados, como lo dijo antes. Entonces, dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a Él. Todas las cosas, pero luego ya que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Algo muy simple en esta cosa de lo que está hablando él. Aquí hay dos filosofías que se han encontrado, que son la griega y la hebrea.
Los griegos como tal, los helenistas, ellos no creían en la resurrección. ¿Usted ha escuchado ese dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no? Viene de allá, ¿no? Porque ellos no creían en eso, a diferencia del hebreo. Entonces, claro, cuando yo no pienso en el futuro, cuando yo no pienso en la eternidad, le doy, po. Pues yo te digo una cosa. Dice la Biblia que va a llegar un momento donde Dios va a juzgar los secretos de los corazones. Ahora, la única manera de no tener secreto con Dios es confesarlo. Pues ya. Pero si tú no tienes a Dios en tu vida, ¿a quién le vas a confesar? ¿Al cura? ¿A fulano, a sutano? Si tú no crees en Cristo, ¿cómo tus pecados van a ser perdonados? Entonces, por eso la Biblia dice claramente, y a mí me gusta, dice en el Salmo 141 y en el Salmo 53, dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Tú has salido alguna vez a mirar las estrellas o no? ¿Tú crees que esto se hizo solo? ¿Tú crees realmente lo que dicen algunos, que apareció una cosita ahí, algo caminando y de repente le salió, no sé, un pelo, siguió caminando y después le salió un ojo y después le salió el otro ojo? Porque eso es lo que creen. Que no es chiste esto. Si tú comparas eso, es así. Eso es lo que ellos creen en la evolución. Pues lamentablemente el primate no ha evolucionado, sigue siendo mono. Entonces dicen eso en su corazón, que no hay Dios. Pero lamentablemente, al decir eso, no creen en lo que Jesús dijo. Jesús dijo algo muy sencillo. Él siempre era muy simple para las cosas. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, vida eterna. Yo estoy ansioso de que venga Jesús. Yo tengo que hacer muchos funerales a veces, no me gusta. Pero a los creyentes yo les digo, los envidio. Porque ya partieron a estar ¿con quién? Con Dios. Ya terminaron su tarea, su trabajo. Entonces, por eso dice, para que la mente glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por favor, hay un solo camino, una sola verdad. No hay más caminos. Si el único que murió y resucitó, ¿quién es? Jesús. No es Buda. ¿Saben qué? Para que usted entienda esto están, toda esta gente que le gusta la filosofía, las cosas y a veces son personas tan especiales, pero ellos, todas estas cosas que ellos creen no tienen ninguna valía, son simplemente lo que dice la propia Escritura, fábulas, cuentos. Esto no es cuento, esto es la verdad. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A este que envió, lo resucitó, lo ascendió a los cielos, lo sentó a la diestra del Padre para que Él vuelva con nosotros. Entonces, te quiero decir una última cosa y de ahí te voy a hacer una invitación. Hebreos 9:27. Este libro yo los animo, no vean este libro como un libro de religión. Este libro es un libro que te enseña a ser papá, mamá, empleado, dueño. Si tú lo lees, te vas a sorprender de todo lo que te enseña. No un libro de religión, enseña del matrimonio. Miren lo que voy a decir. Voy a hablar de soy misceláneo. A veces entre las mujeres hay muchos problemas, a veces en el interior, en lo íntimo. Este libro habla de eso y le dice al hombre y a la mujer, ninguno se niegue al otro a no ser por mutuo consentimiento. No vaya a ser que Satanás venga, os tiente. ¿Usted cree cuántos problemas no hay en los matrimonios cuando eso que acabo de mencionar, el sexo,
se usa tanto el hombre y la mujer y trae las consecuencias que trae. Entonces yo te digo, no te lo digo te lo digo porque el libro habla de eso. A una familia en Corintio que preguntó, le dijo el apóstol, no lo usen porque eso puede traer consecuencias, porque Satanás, ¿usted cree que no ha sido tentado? Hombre, mujer. Y yo reitero esto, yo a veces soy majadero con esto en los trabajos. En los trabajos no le interesan a los trabajos la familia. Yo en mi vida trabajé en Falabella cuando recién comenzó la tienda, no existía ninguna otra tienda, y después en un gimnasio que es el Sportlife. En Falabella, cada cierto tiempo habían cosas. ¿Usted cree que la actividad que se hacía tenía como razón traer a la familia? No estaban invitados a la familia, po. ¿Y ya dentro qué creen ustedes que no pasaba? Y en todo ámbito, porque no le interesa a la familia. Entonces, a Dios sí le interesa a la familia. Por eso reitero, estoy hablando de esto más que nada para que usted entienda que todo lo que yo le he dicho que a los mujeres de aquí y de allá es un libro de Dios. Esto no es hecho por los hombres. Es Dios que habló por medio de diversos hombres. Son más de 40 escritores. Más de 1600 años. Ellos no se conocieron, muchos de ellos. Pero usted lee ese libro, ¿o qué onda? Porque ¿quién lo escribió? Dios. Usó a los hombres. Entonces yo te animo a que tú creas. Entonces por eso dice aquí, voy a leer el 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Cuando tú no tienes a Jesús, tú mueres dos veces. Mueres la física y mueres la otra. Termino con esto. Yo siempre digo lo mismo. Pero para mí es importante que lo entiendan. Vi un gran trono blanco y al que está delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en la muerte, el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú tienes a Jesús, tú mueres solo una vez. Y que morimos y Jesús nos viene a buscar a su iglesia. Y después, ¿dónde vamos? Pablo dice en Filipenses, está preso, él está preso en Roma, lo tienen preso los romanos. Y él le escribe a ellos, ¿saben qué? No sé qué va a pasar conmigo, estoy parafraseando. Pero lo único que sé es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, y estoy puesto en estrecho. Dice, deseo partir y estar con Cristo. Si tú no tienes a Cristo, no solo vas a morir físicamente, tu corazón va a dejar de latir, tu cuerpo va a quedar como quedan esos cuerpos y tu espíritu va a ir al lugar de Lucas 16. Para luego ser sacado tú ahí con toda la conciencia de tú quién eres y ser echado a este otro lugar. Y la única manera que tú puedas librar aquello es lo que él le dijo al principio. Os he predicado a Cristo, el cual murió y resucitó. Dios nos da a nosotros la oportunidad de nacer de nuevo, de tenerlo a él. ¿Sabes qué es eso tan simple? Es recibirlo y luego toma un Nuevo Testamento, léelo y dile a Dios, necesito que me hables. Y él se va a encargar de hacer el cambio y el trabajo. Nadie más. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Margarita, a Silvio que pasen, vamos a cantar una alabanza y luego yo te voy a hacer una invitación. Lo puedes hacer en forma audible. Yo no sé si lo hice audible, vuelvo a reiterar, pero sé que la hice. Porque nací de nuevo. Si tú quieres nacer de nuevo, hoy te doy esa oportunidad. Si no quieres, voy a decir como Pilato. Ya no soy responsable de ti. Tú eres responsable de ti. Una canción. Ven tal como estás. Vamos a cantar, sí que me redentor. Bueno.